Los guardias reales de Meruem fueron una interesante adición al arco de las hormigas quimera. Cada uno con sus respectivas características hicieron más compleja esta guerra entre especies. Esta vez hablaremos un poco sobre Yuppie, la hormiga con la ferocidad de un dragón y con el corazón de un sabio. En un principio, Yuppie sufría constantes confusiones y poco entendimiento sobre aspectos complejos. No nació con el intelecto de Puff ni con la creatividad de Neferpito. Yuppie es un intensificador, en muchos sentidos es un individuo simple y directo. Sus ataques, aunque fueron haciéndose más complejos, en general se mantuvieron simples. No había metodologías complejas ni reglas o condiciones demasiado avanzadas, pero Yuppie hizo lo correcto en no intentar ser alguien más complicado de lo que necesitaba en cuestiones de su estilo de combate. Por ejemplo, vimos el error de Cheeto al crear técnicas con muchas reglas y procesos difíciles que al final se volvieron su peor debilidad, debido a que él mismo no era una hormiga con una mente tan compleja. Pero Yuppie se mantuvo básico y efectivo. Este personaje se veía a sí mismo como un escudo para Meruem y al principio no aspiraba a ningún tipo de crecimiento personal o de logro de objetivos. Sin embargo, a medida que avanzó la historia, Yuppie fue adquiriendo mayor complejidad. Entendió que podía crecer tanto en cuestiones de Nen como en cuestiones de personalidad, y eso lo llevó a desarrollar respeto incluso por sus enemigos. Mostró una gran capacidad de reflexión y esto a su vez fortaleció su sabiduría en general. Empezó como el típico personaje fuerte y salvaje, pero continuó desarrollándose, quizá más que cualquiera de los otros guardias reales, y terminó debatiéndose sobre cuestiones morales y psicológicas a medida que se encontraba con más enemigos y con nuevas situaciones que retaban su entendimiento del mundo. Por supuesto, esto trajo sus consecuencias tanto positivas como negativas, en el sentido en que dejó vivas a las personas que querían eliminar a Meruem. Yuppie perdonó a sus enemigos. Más adelante entendió el peligro de esta decisión, y aunque se puede debatir si fue lo correcto o no, la realidad de que puso a Meruem en peligro con esta misericordia es indudable. Yuppie optó por arrepentirse de ese honor por el enemigo y rápidamente volvió a su idea de arrasar con cualquiera que intentara ponerse en el camino de Meruem. Uno de los rasgos más característicos de Yuppie fue su profunda y densa ira. La furia y ferocidad de este personaje eran casi de otro mundo. A través de esta ira, Yuppie desarrolló su personalidad y sus habilidades Nen. Lo vemos pasar rápidamente de ser dominado por su ira a entenderla, aceptarla y domarla para usarla a su favor. Al final del arco, la ira de Yuppie es una de las habilidades más peligrosas, tanto en cuestiones estratégicas como en técnicas. Yuppie podía engañar a sus oponentes haciéndolos creer que estaba cegado por su ira, solo para sorprenderlos al último momento con una táctica completamente serena y efectiva. También podía convertir ese enojo en energía pura y crear explosiones o rayos increíblemente destructivos. Como muchas veces pasa en Hunter x Hunter, el desarrollo psicológico de Yuppie se expresó en su Nen, creando una técnica capaz de absorber la furia que antes lo dañaba, para ahora usarla como energía capaz de arrasar con sus enemigos. Yuppie entendió que el enojo tiene muchas ventajas y en cuestión de horas aprendió a usarlo a su favor. Cuando se veía abrumado por las complejas y extrañas técnicas de sus oponentes, Yuppie podía dejar su mente en blanco y simplemente dejar que su furia lo mantuviera con todos sus sentidos puestos en detener lo que amenazara a Meruem. Es decir, aunque en un principio su furia lo cegaba y lo hacía desviarse de su labor como guardia real, después Yuppie aprendió a enfocar esa ira para que sirviera como método de eliminar sus dudas y como combustible para su máxima y única labor: proteger al rey. Esta evolución y entendimiento de Yuppie fue un aspecto impresionante de este personaje. El manga explica la evolución de Yuppie como un estado de ira y serenidad combinadas. En este sentido, Yuppie superó incluso a personajes que empezaron como sus superiores en inteligencia. Por ejemplo, Puff era ampliamente más inteligente que Yuppie. Aún así, muchas veces vimos a Puff ser cegado por sus emociones y dominado por sus pasiones. Yuppie, por otro lado, alcanzó una serenidad que se balanceaba con la ira que en un principio lo dominaba. Entendió el valor de usar tácticas, incluso con oponentes que claramente eran más débiles que él, y desarrolló la paciencia para aplicar esas tácticas en el momento correcto, logrando engañar a personajes altamente experimentados en combate, como Knuckle.
Además de usar su ira a su favor, Yuppie también aprendió a usar su inicial simpleza mental para ponerle trampas a sus enemigos. Notó que su estilo de pelea bruto y directo hacía que sus enemigos lo vieran como alguien relativamente tonto, y Yuppie aprovechó esto para engañarlos de formas astutas. En su combate con los Hunters, Yuppie despertó su conciencia individual, nació la esencia de quién es, y esto fue notado por sus enemigos, haciendo que los Hunters también desarrollaran una variedad de emociones hacia Yuppie. Por ejemplo, en un principio vimos cómo la falta de interés de Yuppie en matar a Shoot creó un profundo rencor y dolor en Knuckle por ser subestimados, pero cuando Yuppie reconoció que estos enemigos eran peligrosos y dignos de atención, a pesar de ser mucho más débiles, los Hunters también alcanzaron cierta paz en esta lucha. Por ejemplo, Knuckle estaba listo para aceptar su muerte cuando fue engañado por las tácticas de Yuppie. Esta empatía, honor y respeto por sus enemigos puso a Yuppie en el camino correcto en cuanto a desarrollo personal, pero al mismo tiempo, y como mencioné antes, lo hizo un peor escudo para el rey. Es curioso que, a pesar de que Yuppie no fue creado con genes humanos, durante su vida fue adquiriendo una filosofía que lo hizo acercarse mucho a la humanidad. Yo diría que de los 3 guardias reales, Yuppie fue el que desarrolló mayor individualidad y crecimiento moral. Su relación con los otros guardias reales dio momentos interesantes. Por ejemplo, Yuppie entendió la ferocidad de Puff a la hora de proteger al rey a toda costa, incluso de los otros guardias reales, y eso hizo que Yuppie tuviera cuidado en lo que decía frente a Puff. Me gustó mucho cómo, a pesar de que estos personajes existieron poco tiempo en el mundo de Hunter x Hunter, Togashi logró plasmar este tipo de reacciones coherentes entre el comportamiento de los guardias reales, como si fueran viejos conocidos que ya saben cómo evitar chocar con la personalidad de sus compañeros. Su relación con Neferpito fue casi inexistente, y con Meruem mostró prácticamente tanta admiración y fidelidad como los otros guardias reales. El momento en que sacrificó su cuerpo y poder para restaurar el cuerpo de Meruem muestra la inamovible fidelidad hacia su rey, y por más que desarrolló ciertos aspectos de individualidad y tuvo que aprender a incorporarlos a su labor de guardia real, Yuppie nunca abandonó su prioridad de proteger a Meruem, y en los momentos críticos estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por su rey, su desarrollo personal, su filosofía, su poder y su vida. La casi muerte de Meruem tras la explosión de la Rosa de los Pobres hizo a Yuppie arrepentirse de tener ese respeto y honor con los Hunters. No creo que haya sido un error que Yuppie desarrollara esas habilidades, pero lo que podría decirse que fue un error es que no supo diferenciar cuándo era correcto y cuándo no. Al final del día, las hormigas y los Hunters estaban en una guerra por la supervivencia de sus especies enteras, y así como Kaito intentó hacerle entender a Gon que un Hunter maduro debía ser capaz de matar o no matar en los momentos correctos, podría decirse que Yuppie también cayó en ese mismo problema que Gon. Yuppie empezó como una máquina de matar sin pensamientos, pero después desarrolló complejidad emocional e intelectual y decidió dejar vivos a sus enemigos por respeto a su esfuerzo, haciendo que perdiera mucho tiempo en el que habría podido ir con Meruem a ayudarlo, además dejando posibles amenazas hacia Meruem vivas. Me hubiera gustado ver más tiempo a Yuppie después de la explosión de la bomba, para ver cómo habría lidiado con este nuevo entendimiento de que la misericordia hacia sus enemigos puede crear males mucho peores y que el contexto de una guerra puede exigir actos que van en contra de las emociones personales. Por desgracia, el veneno de la bomba acabó con su vida poco tiempo después y no vimos a qué conclusiones habría llegado frente a esta situación. Si habría regresado a ser una máquina de matar, con nada de empatía hacia la humanidad, o si habría mantenido en cierto nivel o en ciertos momentos ese honor y respeto que mostró por los Hunters. Aún así, en mi opinión, este personaje fue uno de los mejores logros del arco y dio excelentes interacciones con los Hunters, creando diferentes dilemas psicológicos y filosóficos de los que pudimos aprender. ¿Ustedes qué piensan sobre este personaje? Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.